Hola, somos los profesores Francisco de Abajo, catedrático de Farmacología de la Universidad de Alcalá, y Alberto García Lledó, jefe de servicio de cardiología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias y profesor de medicina de la Universidad de Alcalá. Bienvenidos a esta píldora de información científica sobre la gripe, la vacuna antigripal y los riesgos cardiovasculares. En unas pocas semanas va a comenzar la campaña de vacunación antigripal y es posible que los sanitarios, los estudiantes de la universidad, en particular los estudiantes de ciencias sanitarias, pero también otros profesores, otros estudiantes, el personal de administración y servicios de la universidad, se estén planteando si vacunarse o no y de alguna manera les genere dudas tomar esta decisión. Por eso, en un formato de preguntas y respuestas, vamos a tratar de aclarar estas dudas y de arrojar un poquito de luz sobre esta cuestión que, como digo, se puede plantear. En las próximas semanas, como decíamos, va a comenzar la campaña de vacunación antigripal. ¿Conviene que la población en general y en particular aquellos que son profesionales sanitarios se vacunen de la gripe? Absolutamente sí, cuando hablamos de profesionales sanitarios, sociosanitarios y luego cuando hablamos de aquellas personas que tienen factores de riesgo de complicación mayor de una infección gripal. Por colocarnos en un contexto, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y esto podemos estar, para nuestra desgracia, por nuestras condiciones de salud previas, en alguno de esos grupos, aconsejan la vacunación de manera muy insistente en todo aquel que tenga enfermedades cardiovasculares importantes. Estamos hablando de cardiopatía isquémica, de insuficiencia cardíaca, de accidentes cerebrovasculares previos, y enfermedades respiratorias, junto con algunas crónicas, quiero decir, junto con algunas otras condiciones de salud que predisponen a una mayor probabilidad de complicaciones cuando se tiene la gripe. Además, se recomiendan las embarazadas, y personal de la universidad o estudiantes pueden estar en esa situación, y se recomienda en todas, de manera muy insistente, en todas aquellas personas que cuidamos de personas que pueden estar en riesgo, y esos pues somos los sanitarios, son las personas con ocupaciones sociosanitarias, personal de residencias, pero también todos aquellos que tenemos en casa o que tenemos contacto con personas que están en esos grupos de riesgo que hemos citado. De manera general, es importante que seamos conscientes de que si nos vacunamos nos estamos protegiendo a nosotros, pero sobre todo estamos protegiendo a aquellas personas más vulnerables que entran en contacto con nosotros, y estamos protegiendo a nuestras familias. Por tanto, yo creo que es algo que tenemos que tener en mente como necesario. Bueno, yo creo que es un argumento bastante sólido este que nos cuentas, ¿no? Pero ¿hasta qué punto cumplimos con estas recomendaciones? Bueno, si hablamos del personal sanitario, la verdad es que el cumplimiento es triste. Ahora lo detallaré un poquito, de manera un poco más clara, pero tampoco es que lo logremos en las poblaciones diana. La Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias europeas y españolas consideran que es adecuado al menos un 70% de población de riesgo o sanitarios vacunados. Antes de la pandemia, y esto lo podemos ver en la diapositiva que ahora nos acompaña, antes de la pandemia los números iban bajando en la población de riesgo, pero es que en los sanitarios nunca fueron unos números adecuados. Estamos hablando de no más allá de un tercio de los sanitarios, y el año previo a la pandemia pues estábamos en menos de un 25% de cumplimiento de la recomendación. Es decir, cifras que nos hacen pensar que no estamos concienciados, que no tenemos información nosotros mismos de los beneficios que puede dar esto. Y evidentemente de aquello que no somos conscientes de los beneficios, difícilmente se lo vamos a recomendar a nuestros pacientes. Claro, lo que pasa es que la gente, especialmente la gente joven y de mediana edad, se puede estar preguntando, pero es que la gripe realmente es tan mala. Si yo cuando la he pasado realmente ha sido poco más que un catarro.
y veo que mucha gente de mi alrededor, cuando tiene la gripe, prácticamente no se dan ni de baja. ¿Realmente es tan mala esta enfermedad como para que haya que establecer este tipo de recomendaciones, como para que la Organización Mundial de la Salud haga estas recomendaciones de prevención a escala mundial? Pues ciertamente lo es. Hay un concepto que es el del exceso de mortalidad invernal, que se produce en todos los países de clima templado, como el nuestro, y en ese concepto de aumento de la mortalidad invernal tiene una importancia fundamental los picos de gripe, de tal manera que a medida que vamos teniendo más gripe, mueren más personas, y mueren no solamente por complicaciones respiratorias de la gripe, sino que mueren o son hospitalizadas por infarto de miocardio, por insuficiencia cardíaca, por arritmias graves, por accidentes cerebrovasculares, y esto es algo muy conocido y ampliamente demostrado, hasta el punto de que hoy por hoy la gripe la entendemos como un desencadenante de eventos cardiovasculares muy claro. Para hacernos una idea, en unos cuantos años de epidemia de gripe se nos acumulan excesos de mortalidad similares a los que hemos vivido dramáticamente acumulados en un solo año con el coronavirus, pero en unos años de gripe tenemos una letalidad superior a la que hemos vivido en la reciente pandemia. En la diapositiva que muestro a continuación, podemos ver en la parte de arriba, y esto es experiencia nuestra, que el doctor de abajo detallará más adelante, así se lo voy a pedir, tenemos claramente visible el exceso de infartos de miocardio que se produce en la Comunidad de Madrid en comparación con la gráfica de incidencia de gripe que se ve en la parte inferior, y se ve que son paralelas. A medida que aumenta la gripe se producen más infartos, y eso nos obliga a los cardiólogos a tener más recursos para atender. Es importante tener en cuenta que parte de la saturación invernal que viven las urgencias, y eso nos afecta a todos y lo vivimos de manera bastante dramática, tiene que ver precisamente con la magnitud de la gripe. Por lo tanto, absolutamente sí, la gripe es en mucha gente joven y sana una enfermedad banal, pero en la población no lo es. Bueno, vamos a centrarnos ahora en la población con riesgo cardiovascular. Claro, como hemos dicho anteriormente, usted es especialista en cardiología, jefe de servicio de cardiología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. ¿Esta población con riesgo cardiovascular está especialmente expuesta a los riesgos que pueda suponer la gripe? Sí, por un lado tienen mayor facilidad para tener la enfermedad. Pasa un poquito como con el coronavirus, que veíamos que afectaba más a personas de más edad, con obesidad, con hipertensión, es decir, personas con factores de riesgo. En general, los factores de riesgo son comunes para muchas enfermedades, no se pueden separar para un tipo de enfermedad concreta, y aparte de ser más vulnerables para sufrir la enfermedad, tienen mayor posibilidad de desarrollar complicaciones durante la misma. Lo decía antes, es más fácil que tengan un infarto, es más fácil que tengan insuficiencia cardíaca, es más fácil que tengan un ictus, y además si lo sufren va a ser más fácil que eso siga un curso tórpido que les lleve a un mayor tiempo de hospitalización, a más secuelas o incluso a la muerte. Muy bien, vamos a situarnos en los pacientes que han tenido un infarto agudo de miocardio o que se les acaba de diagnosticar que tienen una angina de pecho. ¿Cuál es el momento más apropiado para ponerse la vacuna? Porque uno podría pensar que recién tenido el infarto agudo de miocardio no es el momento. Habría que dilatar, digamos, la vacunación, dejar pasar un tiempo hasta que se vacunara, y lo mismo para el caso de la angina. Eso es lo que pensábamos hasta hace relativamente poco, y es una magnífica pregunta para hacer, porque desde el punto de vista de la lógica, si una infección desencadena mecanismos inmunes que pueden provocar o desencadenar un evento cardiovascular, pues tal vez la vacuna, que provoca también una respuesta inmune, podría hacer lo mismo, y en ese sentido han sido necesarios amplios estudios de seguridad de las vacunas y la experiencia de millones y millones de personas vacunadas
para saber que la vacuna no desencadena eventos y eso cardiovasculares, y eso ya es una tranquilidad grande. Pero justo hace un año, en septiembre del año pasado, se publicó un estudio, el estudio IAMI, en el que de manera aleatorizada a pacientes ingresados por un infarto reciente o recientemente revascularizados durante el periodo de vacunación se les aleatorizaba a un ramo de vacunación y a otro de placebo dentro del hospital y recién tenido el evento. Y lo que se ha visto con ese grupo de pacientes es que después de darles el alta, en los meses siguientes de seguimiento, había menos infartos, menos recurrencias, menos necesidad de revascularización y menor probabilidad de morir. Bueno, pues eso nos dice que la vacuna no solamente es segura, es decir, no desencadena estos eventos cardiovasculares, sino que es un método eficaz para prevenirlos, y nos hace pensar que la vacunación, es decir, la modulación del sistema inmune de manera controlada, añada un plus de beneficio a la hora de prevenir eventos. Y ahí nos abre un campo apasionante de investigación que estamos intentando explorar. Bueno, hay que recordar que los ensayos clínicos aleatorizados son la prueba científica más válida, más solvente a la hora de hacer recomendaciones a la población. Por lo tanto, si esta información procede de un ensayo clínico aleatorizado, en fin, hay que tener muy claro que son recomendaciones muy fuertes, muy sólidas. Dentro de poco va a comenzar la vacunación de la gripe, pero hoy justamente ha comenzado en las personas de mayor riesgo y en las residencias la vacunación frente a la COVID-19. Y es muy probable que determinados grupos de población se les plantee la posibilidad de vacunarse al mismo tiempo para la gripe y para la COVID-19. ¿Hay algún tipo de problema en que estas vacunas se pongan el mismo día, juntas? Por los datos que tenemos, en principio no hay mayor tasa de complicaciones, de efectos adversos por vacunar de manera conjunta o vacunar por separado. De hecho, parece que la vacunación conjunta provoca una respuesta inmune mayor y, por tanto, mayor defensa contra ambas enfermedades, contra la gripe y contra el coronavirus. Y ese es el fundamento por el cual las autoridades sanitarias en algunos países y en algunas comunidades autónomas españolas se han planteado el hacer la vacunación de manera conjunta. Yo, de manera personal, y esto es fundamentalmente una opinión, creo que para las personas que han tenido efectos adversos por reacciones inmunes exageradas a alguna de las dos vacunas, es preferible separarlas y solamente en esos grupos, y eso incluye fundamentalmente a las personas muy jóvenes que en el caso de la vacuna del coronavirus, por un lado, son las que tienen menos riesgo en cuanto a sufrir complicaciones de cualquiera de las dos enfermedades y son los que sí que presentan reacciones inmunes más exageradas que en algún caso pues, han dado problemas patológicos. En esas personas muy jóvenes o en personas que han tenido reacciones inmunes importantes por alguna de las vacunas, creo que sería razonable separarlas. Por lo demás, la recomendación me parece, no es que me lo parezca a mí, entra dentro de las recomendaciones sanitarias, y también hay que decir que cualquier vacuna y cualquier forma de recibirla es mejor para uno y para la población que no recibir ninguna de ellas. Dentro de estas preguntas, y por no ser yo solo quien conteste, sí me gustaría que nos presentase, porque el motivo de estar aquí es porque llevamos tiempo preguntándonos la importancia de la gripe sobre la salud cardiovascular, los efectos adversos potenciales, los beneficios de la vacuna de la gripe, y llevamos unos años buenos de publicación de trabajos en cuanto a resultados que yo creo que nos dan una cierta autoridad a la hora de hablar de esto. Me gustaría que nos presentase brevemente pues, algunos de los trabajos más importantes de la línea de investigación de la Universidad de Alcalá para compartirlos con la comunidad universitaria. Pues se podría decir, me alegro que me haga esa pregunta, ¿no? Pero es verdad, durante los últimos años
con diferentes servicios del Hospital Universitario Príncipe de Asturias y el Departamento de Ciencias Biomédicas de la sección de farmacología, hemos venido trabajando en diversos estudios que tratan de evaluar hasta qué punto la gripe puede tener influencia en eventos cardiovasculares y de manera especial lo que más nos afecta o lo que más nos interesa a los farmacólogos es que las vacunas, que son un tipo muy especial de medicamentos, pueden estar reduciendo ese riesgo cardiovascular. Y en los últimos 2 años hemos hecho 3 publicaciones con el doctor García Lledó, con otros profesionales del hospital, con profesionales de la Agencia Española del Medicamento, que nos han dado información muy útil a la hora de decir que, en efecto, la vacuna antigripal protege del riesgo de infarto agudo de miocardio y de accidente cerebrovascular. No es una protección muy importante, es una protección moderada, pero cuando esta protección moderada en términos relativos lo elevamos a escala de la población en general, se transforman estos números en valores muy importantes de posible protección del riesgo cardiovascular. Les voy a mostrar unas diapositivas que me van a servir para ilustrar esto que estoy comentando. Este es el primer estudio que se publicó en la revista de la Asociación Americana del Corazón, en el cual se examinaron 5 periodos de gripe desde el año 2013 al 2018 y se tomó como fuente de información los pacientes que están registrados con un síndrome coronario agudo con elevación del ST en el registro que se denomina código infarto, al que el doctor García Lledó, como forma parte del grupo que coordina esta red en la Comunidad de Madrid, tenía acceso. Concretamente tuvimos acceso a información de 8.240 pacientes que ingresaron con este problema en diversos hospitales de la Comunidad de Madrid. Con estos pacientes hicimos un análisis que se denomina ecológico, porque esto se ve a escala poblacional, no a escala individual, donde hicimos un análisis del efecto de la temperatura y de la incidencia de la gripe sobre el riesgo, digamos, de presentar un infarto agudo de miocardio. Bueno, lo que se observó, él ha presentado antes una diapositiva, es que a medida que aparecen los brotes de la gripe, aumenta el número de casos de infarto agudo de miocardio que reciben o que son ingresados para practicarles las intervenciones que sean necesarias en los servicios de cardiología. En ese mismo estudio lo que observamos a nivel poblacional es que la gente vacunada, y aquí se ve en esta gráfica en la barra violeta, azul-violeta, respecto a la no vacunada, que es la que se ve en la gráfica o en la barra amarilla, tenían una menor incidencia de infarto agudo de miocardio. Prácticamente había una reducción de en torno a un 30 o un 40% en los grupos de 60 a 64 años y mayores de 65 años. Esto no se observó en los pacientes de menos de 60 años, probablemente porque estos pacientes cuando se vacunan es porque tienen un alto riesgo, por ejemplo, riesgo cardiovascular, y en consecuencia ese riesgo cardiovascular basal más alto actúa como un factor de confusión y por eso en esos pacientes no se pudo ver. Estos datos son crudos, son, como digo, a escala poblacional, por eso nos interesó comprobar si de una manera más específica en una investigación realizada con una base de datos en la que los pacientes son recogidos uno a uno y se pueden ver diferentes variables asociadas a cada uno de los pacientes, si también veíamos o no esta protección. Y esto es lo que dio lugar al segundo artículo publicado en una revista británica del ámbito de la cardiología, también muy bien posicionada en los rankings científicos, la publicación es Heart. Empleamos, como digo, la base de datos para la investigación farmacoepidemiológica en el ámbito público, que recoge historias de millones de pacientes. A nosotros nos interesó el periodo 2002-2015, durante el cual seleccionamos a los pacientes entre 40 y 99 años que tenían al menos un año de registro con el médico de familia, con el médico de atención primaria, y que no tenían ni cáncer, ni historia de cáncer previo, ni habían tenido tampoco un infarto previo. Por lo tanto, lo que examinábamos en estos casi 4 millones de pacientes es pacientes que no tenían estos antecedentes, los fuimos siguiendo en el tiempo para ver cuántos de ellos desarrollaban un infarto agudo de miocardio.
y observamos que 24.155 pacientes tuvieron un primer infarto agudo de miocardio. Seleccionamos una población control que no había tenido un infarto agudo de miocardio, 5 controles por cada caso, en total una población de más de 120.000 personas, y con este estudio, casos por un lado, controles por otro, por eso a este estudio se le suele denominar estudio de casos y controles, examinamos la posible asociación que había con la vacuna antigripal. Y como se puede ver en esta gráfica, había una reducción del riesgo de infarto agudo de miocardio en todos los grupos poblacionales que examinábamos, en función de la edad, en función del sexo, en función del riesgo cardiovascular basal que pudieran tener. Esto es una gráfica que se denomina forest plot, o diagrama de bosque, donde se ve esa línea vertical que comienza desde el 1, que aparece en la gráfica de abscisas, indica que no hay riesgo. A partir de ahí, hacia la izquierda, indicarían todos los valores o todos los resultados que sugieren una reducción de riesgo. A la derecha sugerirían un aumento de riesgo. Como se puede ver, en nuestro estudio todos los resultados en todos los grupos estaban justamente en la zona de la izquierda, que es la zona que denominamos de protección o de reducción de riesgo. La reducción de riesgo se sitúa en torno a un 15%, en algunos subgrupos incluso podría llegar hasta el 20%. Y finalmente, el tercer estudio, que hace unas semanas que se ha publicado en una revista americana, la revista americana de la Academia Americana de Neurología, Neurology, también realizado con la base de datos BIFAP, con una población también muy grande. Se hizo el mismo tipo de estudio, pero en vez de infarto agudo de miocardio, se identificaron los pacientes que habían tenido un ictus isquémico, que es el tipo de ictus que es más frecuente de aparición en nuestra población. Siempre también un primer evento, porque excluimos a aquellos sujetos que habían tenido cáncer o un ictus previo. Seleccionamos 14.322 casos de ictus y seleccionamos también 5 controles por cada caso, emparejados por edad, sexo y la fecha en la cual el paciente había tenido el ictus. Y lo que observamos es que a los 15 días de haber puesto la vacuna ya se empieza a ver una protección. Esa protección aparece a partir de ese momento en todos los intervalos de tiempo que fuimos examinando hasta justamente la temporada siguiente. Es verdad que parece que va perdiéndose un poquito el efecto a medida que va pasando el tiempo, pero incluso más allá de 150 días después de ponerse la vacuna, todavía se ve un efecto protector, que es verdad, es más modesto, está en torno al 8 o al 10%, pero es digno, digamos, de resaltar, que el efecto es precoz, relativamente precoz, y se mantiene a lo largo del tiempo. Bueno, es tan precoz esta aparición de este evento que incluso antecede a la propia aparición del brote de gripe, lo cual, como comentaba antes el doctor García Lledó, nos ha sugerido la hipótesis, insisto, estamos a nivel de hipótesis, es simplemente algo en lo que estamos trabajando, que es posible que la vacuna, además de prevenir la infección, esté realizando algún tipo de protección o de efecto directo sobre el riesgo cardiovascular. Pero esto todavía tiene que confirmarse. Bueno, para finalizar me gustaría concluir con la frase que utilizó las personas que escribieron el editorial que acompañaba a nuestro último artículo en Neurology. 2 por el precio de 1. Es decir, si usted se pone la vacuna antigripal, va a obtener no solamente una prevención eficaz sobre la infección, sino que también puede tener un efecto moderado, pero un efecto protector sobre riesgos cardiovasculares, en este caso de ictus, pero como hemos señalado en otros estudios, también de infarto agudo de miocardio. Concluimos esta píldora de información científica. Esperamos que la información que les hemos dado haya sido de utilidad, que las respuestas a las preguntas que hemos ido planteando les permitan aclarar las posibles dudas que podrían haber tenido. Doctor García Lledó. Hemos intentado transmitir la información, la que tenemos de primera mano y la que llevamos tiempo estudiando y trabajando. Creo que también tenemos que compartir con todos pues, la experiencia reciente del coronavirus, que nos hace saber que una vacunación adecuada
permite a la sociedad restaurar una vida normal y reducir de manera importante la mortalidad, y yo creo que tenemos que aplicárnoslo, es decir, sabemos lo que hay, tenemos las herramientas y ahora lo que nos toca es estar decididos a utilizarlas. Y estar decididos a vacunarse de la gripe significa protegernos a nosotros, pero sobre todo ser conscientes de que con ello salvamos vidas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su atención.